Bueno, empezamos la semana, pero no vamos a hablar de política, ni vamos a hablar de economía, ni vamos a hablar de pobreza, ni vamos a hablar de la dignidad humana, ni vamos a hablar de los errores, ni de los aciertos, ni de lo bueno, ni de lo malo. O sea, hoy vamos a tratar de ser cristalinos, porque vamos a hablar de los recuerdos. Y claro, vamos a hablar de un tema que le puede interesar por curiosidad nada más. O sea, no hay otra alternativa que pueda ser provocador o que llame la atención. Pero hablando de los recuerdos, hay que darle un marco a los recuerdos, porque si no son como recuerdos de cualquier cosa. Y un marco para los recuerdos no es fácil, porque un marco para los recuerdos sería un museo, sería como una especie de museo imaginario, que uno dice, bueno, voy a poner cada tiempo y cada cosa en un determinado lugar para que a medida que uno va relatando los hechos, uno es como que va recorriendo un museo. Sería una linda forma de hacer un video. O sea, un video es un relato de historia. ¿Y qué es el museo, o qué son los museos si no es un relato de la historia? Así que no sé si debe haberse le ocurrido a buenos escritores colocar o estacionar o difundir la idea de un museo de la historia de la memoria. Y claro, tanto prolegómeno dirás, vos, ¿para qué vas a hablar de tan importante? Yo tengo el propósito de hacer varios salones de este museo, porque afortunadamente la vida ha sido larga y hay tantas instancias para recordar. Y claro, cuando uno recuerda y si entrecierra los ojos, vive ese tiempo y lo ve rodeado de todos los objetos y de todos los personajes y de todos los acontecimientos y escucha sus voces. O sea, es una linda experiencia. Claro que no sé si al resultar una experiencia personal puede ser atractivo para los demás, o sea, para ustedes. O sea, que yo les cuente la historia de mi vida, pues es una vida intrascendente, de gente simple, que es igual o parecida a la vida de la gran mayoría de gente. No hay un acontecimiento con una dimensión que diga yo hice esto y que en el recuerdo o en el hipotético imaginario museo haya una foto o una maqueta de la gran obra que uno hizo. No hay nada. Lo nuestro son recuerdos de futilerías, recuerdos de intrascendencia, de gente que ha sobrevivido más que ha vivido. Pero no deja de ser interesante, porque la curiosidad humana a veces valoriza lo que uno menos considera. O sea, si uno recorre la historia de la humanidad, pues hay hechos trascendentes que no se llegaron a conocer nunca. Y hay hechos intrascendentes, minúsculos, o sea, pueriles, por decirlo, que han adquirido una preponderancia, que son señeros en la historia de la humanidad incluso. Pero bueno, cada quien tiene su propio museo imaginario. Y yo diría, bueno, no les voy a hablar de mi niñez en el campo, de mi pobreza, de mis padres trabajando, de mi pueblo lleno de esas cosas tan intrascendentes que ocurren en los pueblos de todos lados, sobre todo en los pueblos de La Pampa, aquella Pampa olvidada. No son cuadros o imágenes para colgarlas en las paredes. Son más bien recuerdos tristes de una infancia que uno quisiera no mostrar, porque no vale la pena, ni para mí siquiera vale la pena. Son recuerdos muy amados, pero no son para exponerlos, porque son iguales a de millones como uno, que no va uno a superponer la imagen de una cosa que todo el mundo la conoce.
Entonces, ese recuerdo, ese paisaje, esa entrada a ese museo imaginario, tiene que tener la más grande de las preponderancias, o las más grandes de las preponderancias. Y claro, cuando ya uno imagina eso, pues, imagínense, 92 años, ¿cuántos salones necesitaría para exponer todas las modestas instancias de esa exposición? Entonces dije, bueno, ¿cómo pudiera hacerlo? Y hacerlo sería dividirlo en sectores, en secciones, o sea, no mezclar todo como si fuera, porque al final de cuentas los recuerdos son como una parva de cosas olvidadas que uno tiene amontonados como si fuera en un galpón o en un lugar imaginario donde todo ahí amontonado a medida que fueron los acontecimientos pasando, uno los tiró ahí, fue tirando todo ahí, lo que anduvo, lo que sufrió, lo que disfrutó, lo que gozó, lo que le tocó intervenir, lo que uno tuvo cobardía, lo que uno tuvo, lo fue tirando, fue sacando de la mente y lo fue tirando a uno hipotético recinto, un galpón, un gran jacalón, como dicen, un gran depósito ahí de trastos viejos. Pero son recuerdos. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, voy a organizar todo eso que tengo ahí amontonado, desordenado. A lo mejor hay cosas buenas que... Y entonces dije, bueno, lo mejor sería dividir, hacer ese museo en sectores, en secciones, para no confundir. O sea, voy a hablar, por ejemplo, de la gente que he conocido, porque es lo más importante. Y no voy a hablar de lo personal, o sea, lo que hice, lo que no hice, lo que dejé de hacer, sino voy a hablar de los personajes que tuve la fortuna de conocer. Y entonces esos personajes son gente de distintas, como uno ha sido un inquisidor empedernido, un curioso, un caminante, un averiguador, pues tiene un montón de cosas. Entonces entra en el galpón, en el recinto, en el depósito ese y dice, bueno, esto encuentra, entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde están las cosas? Y las cosas son caras, las cosas importantes que uno hizo, que ver, son caras que uno recuerda. Caras de gente contenta, de gente feliz, de gente abrumada, de gente triste, de gente muy alegre, de ambiciosos, de desesperados, de revolucionarios. O sea, uno conoce un montón de gente en tantos años. Entonces las va a ir uno clasificando y las va colgando en esas paredes imaginarias de ese hipotético museo. Y claro, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque cuando entras al depósito ese y ves los montones de recuerdos, si los traslada uno físicamente a la época y a lo que significaron, necesitaría una extensión de kilómetros. Pero uno dice, bueno, la gente que va a venir al museo no va a venir, no va a perder tiempo de estarse un año en el museo, va a pasar por el museo, va a pasar por los pasillos, va a ir mirando, se va a detener en algunas cosas, va a decir, increíble, que no, que este fue un error, esta fue una satisfacción, o sea, porque estamos hablando de gente, de alguien que fue algo que uno tuvo la fortuna de conocer. Y claro, todas estas cosas que son curiosidades, porque ya ves que hemos llevado el tema de los recuerdos a la curiosidad y dice, bueno, ¿qué tendrá que contar este viejo? ¿Y por dónde empiezo? ¿O cómo hago? ¿O qué secciones hago? Y vamos a empezar por las secciones de la gente importante. O sea, el que es un nadie, lo primero que quiere hacer destacar es la vez que tuvo figuración, que fue importante, o sea, que las fortunas, la suerte, la audacia, lo empujó hacia acercarse a una figura, a la sombra de una figura importante. O sea, todos los que no tenemos historia, pues nos gusta pararnos a la sombra de alguien importante.
Y claro, algo importante, yo he conocido a varias personas importantes, muchas personas importantes, por lo que hicieron, por lo que fueron, por lo que significaron, por los acontecimientos que cambiaron, o sea, por las cosas positivas. Uno no va a recordar por las cosas negativas, eso trata uno de taparlo, es decir, eso no tiene importancia. Y a quién cuelgo en el primer momento, ¿vio? No voy a poner a mis padres, porque esos son ya recuerdos íntimos, los guardo ahí en el cofre del recuerdo íntimo, del sentimental, que es un cofre que no voy a sacar de ese montón de recuerdos, de esa estiva, de ese pilón de acuerdos, y lo voy a guardar, lo voy a traer a mi casa, a mi intimidad. Ahí voy a poner cosas muy secretas, particularmente muy amadas, muy íntimas, o sea, no para qué van a ser exhibidas, esas cosas nos pertenecen en prioridad, tenemos que guardar algo muy profundo, eso vamos a guardarlo porque no son para comentarios, pero sí vamos a ponerlo público o lo conocido. Y claro, se necesitan hacer un montón de videos. Y claro, un montón de videos significa entonces dividir todo eso que va encontrando uno ahí, dice, bueno, esto lo pongo acá, los personajes políticos los pongo acá, los personajes, los escritores los pongo acá, los poetas los pongo aquí, los músicos los pongo acá, los compositores de canciones y cosas los pongo aquí, los cantantes los pongo aquí, los actores o actrices las pongo aquí. En fin, algunos fueron muchos, algunos fueron varios, pero con el tiempo se mezclan todos, entonces habría que clasificarlos para que no se superpongan. Y vamos a empezar con una parte del museo. Nos va a llevar tiempo construir este hiperbólico museo, este museo emocional, vamos a decir, lúdico, para que le demos una conformación. Y ustedes estarán pensando, ¿quién voy a poner primero? Y por supuesto es ese. Voy a poner la foto de Perón ahí. Es lo que más me impresionó en la vida, sobre todo por la época y el tiempo en que sucedió el encuentro. Yo salí del barrio, salí de allá de la nada y de repente me encuentro es como si hubiera descubierto una mina de oro, la misma sensación. Y claro, me veo la impronta de la organización, el desafío, de la provocación, de la soberbia que uno creía que tenía, de la gente importante que uno estaba rodeado en el lugar y de repente producir el hecho y estar viajando para un lugar donde estaba esa figura que va a ser la primera foto. Y claro, todo ese recuerdo de cosas no son para contarla. En todo caso, debajo de la foto hay un pequeño relato, la fecha del día y el acontecimiento, 2 renglones o 3. Pero indica de que si ese tipo que es un don nadie, de pronto tuvo la suerte, digamos, de encontrarse con ese personaje, pues todo lo que hay en el museo debe ser atractivo, debe ser una curiosidad que no es deseable perder. O sea, quiere decir que puede haber, si conoció de entrada nomás a ese personaje, que más allá de lo que la historia diga, es un personaje inapelable. Quiere decir que el museo puede prometer ser atractivo por excelencia. Imagínense escritores, imagínense los poetas, imagínense los compositores, imagínense los cantantes, los actores, imagínense los políticos que uno habrá conocido, los intelectuales, un montón de gente, conocida y desconocida para muchos. O sea, a lo mejor muy famoso en un pueblo, en una ciudad, en un país, pero desconocido en otro. Pero
los que van al museo no son los que viven en la ciudad esa, sino al museo van gente que viene de todo el mundo a conocer un museo. Y este hipotético museo de la memoria, pues pudiera ser que a lo mejor en alguna ocasión, si ustedes se encuentran con este video dentro de 20 o 30 años, y digan, ah, mira, ¿quién fue este tipo? Un desconocido. Y conoció a esto, y conoció a este. Entonces, yo quería hoy hacer este video porque es una manera de contar la vida de un don nadie. Y contar la vida de un don nadie no es fácil, porque un don nadie no tiene muchas andanzas, no tiene muchas aristas para destacar. Pero si ese don nadie conoció a personajes como este caso presidente tan importante de Argentina, si conoció a otros presidentes argentinos, o sea, cuando te digo conocer es darle la mano, darle un abrazo, o sea, no es que lo vio pasar o estaba en una manifestación, sino que todas estas gentes son, todos estos personajes que van a ser colgados de sus cuadros en el museo, son gente que se recuerdan sus voces, sus alientos, sus expresiones, el brillo de sus ojos, o sea, el abrazo, sí, el abrazo, el sentir su respiración junto a uno, el calor de sus manos, la voz, la pregunta, si viene la voz y se recuerda a uno, el asombro, o sea, conforma un montón de vida. No es que uno dice, ve la foto ahí, ah, sí lo veo, pero lo vio en una... No, formó parte de la intimidad de uno. Y a lo mejor significó algún protagonismo intrascendente, ponele intrascendente, no un protagonismo trascendente porque la historia no lo ha recogido. Exacto, excluyendo que hay algunos relámpagos, reflejos, o que hay algunos reflejos que se pueden consultar como testimonio. Entonces, es un tema, pero es un tema muy importante porque, ¿saben qué? Todos tenemos la posibilidad de tener nuestro propio museo. No es que yo hable de mi propio museo. Te lo he puesto como una premisa. Y como todos tenemos nuestro propio museo, sería una buena forma, no sé de qué manera pudiera hacerse, que cada uno de nosotros conformara toda su propia historia y que, qué sé yo, cualquiera, no necesita ser escritor, si no tiene capacidad de dar una cámara, de hacer un video o algo, escriba en un cuaderno, en una hoja, 1, 2 o 3 o 5 o 10 hojas, contando las historias de toda la vida de uno. En pantalla, no de detalles, pasarse horas y escribir un libro, no. 10, 20 hojas, porque ese es su museo de tu vida. Y lo bueno, lo importante del museo de tu vida no es ahora no tiene prácticamente ningún valor, porque la velocidad de los tiempos y todo, pero hay gente que depende y que está ligada directa o indirectamente a tu propia existencia, que te va a recordar. Y cuando te recuerde, sí, pues fulano era hermano de no sé qué, y si hay un testimonio escrito dejado en la familia o en alguien, va a servir para que sobrevivas a tu destino. O sea, tu destino terminó un tiempo y quedó tu museo imaginario para que alguien de tu familia, tus seres queridos, tus hijos, quizá tus hijos ya mayores, dice, ah, pero el viejo o la vieja dejó escrito, a ver cómo era su vida, cómo fueron sus sueños, sus esperanzas, sus encantos, su trabajo, su tarea que realizó en la vida. O sea, todos tenemos la posibilidad de dejar abierto, inaugurado el museo de nuestras vidas. Yo quería hacer de este video
digamos, el prólogo de una serie de videos que iré haciendo con el transcurrir del tiempo, mezclando cuando uno quiere salir de encaramado en un problema y tratando de incidir en opiniones y participar directa o indirectamente. ¿No? Utilizar esto como un desenchufe de esas realidades que a veces nos llevan a las situaciones. Yo quiero hacer un museo que contenga lo político, que contenga los personajes que he conocido, escritores, muy famosos algunos, premios Nobel, que le he estrechado la mano, que he conversado con ellos, otros que los he saludado ahí, no van, y apenas di la mano así de paso, otros que conversé una hora con ellos, grandes poetas. Yo he conocido poetas, compositores, yo he conocido compositores de canciones famosísimas, que fueron hit en épocas importantes, y que fueron mis amigos, y que incluso algunos hasta llegaron a ponerle música a mis modestas poesías, y que fueron grabadas por otros artistas y cantantes y demás. O sea, he conocido gente que escribió tangos para que los grabara Gardel. Yo conocí un autor que fue amigo de Gardel. Y era un poeta y un músico extraordinario. Entonces no puede no estar en el museo. Y conocí, como digo, premios Nobel, que me pasé 5 o 6 horas parado en una esquina en el centro de una ciudad capital en Latinoamérica, conversando con él, casi nos amanecimos. Y después llegó a ser premio Nobel. Y conocí cantantes, y conocí compositores famosísimos, pero famosísimos de verdad. Y toda esa gente tiene que estar en el museo. Es necesario que esté en el museo porque las épocas con las cuales yo tuve la fortuna de convivir con ellos fueron épocas de su vida que a lo mejor son desconocidas, y hay anécdotas que a lo mejor jamás sobre un personaje tan importante la gente llegaría a conocer, que eran parte de sus sentimientos, de cómo pensaba, de qué estaba, cuál era su lucha, cuál era su destino, y cuál era su época aquí, que él que perseguía, y que en una conversación, en una plática, en una ciudad, en un pueblo remoto, tomando un café o una cerveza, pues escuchamos sus confidencias. ¿Cómo no van a estar en el museo esas personalidades? Como un José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o como un Armando Manzanero, o como un Rubén Fuentes, o como un Cadícamo, que fue canto de Gardel, o como el autor de Luna Lunera Cascabelera, un Tonefergo, o un autor de un tango famoso otro tango famoso que grabara Carlos Gardel en 1925, 1930. Canciones, por ejemplo, otra también grabada por Gardel, o sea, yo conocí a esos autores, conversé con ellos, estuvimos horas conversando en un café, tomando café o cerveza o algo en algún lugar del mundo. Luis Martínez Serrano, una canción famosísima que es ¿Dónde está el corazón? Conocí Enrique Santos Discépolo, me lo encontré en una manifestación peronista en Plaza de Mayo, el autor de Cambalache, o sea, personajes que no pueden dejar de estar en el museo. Entonces, después, cantantes famosísimos, habían cumplido un ciclo extraordinario, y todas esas cosas, y tantos actores del cine, de teatro, en distintos países, compositores de todo índole. O sea, ese museo imaginario
que me gustaría terminarlo o me gustaría tenerlo para que lo visitaran, es la idea de hoy, es la idea del encuentro que nosotros, más que la presentación de una idea personal, es el direccionamiento, la sugerencia de que todos tenemos la posibilidad de tener nuestro propio museo. Y te puedo asegurar que no solamente es un homenaje a la vanidad, a la egocentría o a ese secreto misterio que tenemos nosotros de no ser olvidados, sino que quizás sea un bálsamo o un ejemplo para la gente que viene detrás nuestro, que pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Cuánta gente anda buscando saber quién fue su abuelo o su bisabuelo? Porque llega un momento que necesitan saber de dónde vienen, quiénes fueron. Entonces, si nosotros tenemos la precaución y podemos hacerlo, porque se nos ocurre la idea o porque alguien alguna vez en algún lugar lo dijo, pues tengo tiempo y hoy voy a escribir algo sobre quiénes fueron mis padres, qué fue mi familia, cómo yo fui, cómo luché, o sea, para llegar a ser lo que fui o lo que no fui nunca, que quise ser, hablar de las frustraciones, de las luchas que se perdieron en el éter, en la nada, de todas esas cosas pequeñas que forman el museo imaginario, que hoy lo tenemos nosotros arrumbado en un depósito. Con toda honestidad, es una sugerencia que quiero dejarles como testimonio, para salirnos de todo lo mundano que nos rodea y que nos aprisiona y a veces nos compromete de tal manera que no podemos escaparle. Pero hoy quería yo hablarle de estas cosas. Y a lo mejor en algún momento, porque no sé cuándo puede ser, empiece a contar historias por las partes que pienso llenar esos salones que les cuento, donde van a estar los poetas, donde van a estar los compositores, donde van a estar los actores, donde van a estar los escritores, donde van a estar los amigos, donde van a estar los políticos, donde va a estar la gente que uno tuvo la fortuna de encontrarse por la vida y que le hicieron conocer una cantidad de cosas que a lo mejor uno las incorporó y las usó durante todo el tiempo y se originaron ese día exactamente, ese día específicamente que uno tuvo media hora, 15 minutos, 5 minutos con un personaje extraordinario que hoy está refulgente en la historia y que uno lo puede colgar en el museo personal de uno. En fin, espero que te haya interesado y gustado esta expresión que es una eslabón más de todo lo que nosotros estamos haciendo todos los días. Y mañana, por supuesto, nos volvemos a ver.